Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva temporada de la Relojería Podcast. Mi nombre es Valentina, escribo en el Canto Astral y estoy como siempre con mi amiga, compañera, colega, Mónica de Astrología Conectiva. Hola Moni, ¿cómo Hola, estamos? hola. Muy bien, gracias, Vale. Qué bueno. Bienvenidas, bienvenidos a la segunda temporada de la Relojería Podcast. Sí, bueno, con la Moni nos tomamos un par de meses de recesos de la relojería. Eh, Así que damos inicio a esta nueva temporada, le pusimos. Y en esta nueva temporada lo que vamos a hacer, eh, vamos como a enmarcar esta segunda temporada en el cambio de paradigma, ¿ya? Este cambio de paradigma que nos vienen proponiendo los planetas, el tiempo orgánico a todos. Y que ahí, bueno, ustedes en los siguientes capítulos van a ir viendo cómo vamos a ir abordando este cambio de paradigma. Pero es muy entretenido porque ahí tenemos como ideas de ir como hablando de repente con ciertos conceptos, con ciertas temáticas, pero también con la Moni nos gusta mucho ir fluyendo con el tiempo. Así que de ahí también nos gusta ir como creando acorde al presente, también a lo que vaya ahí como estas ideas que de repente aparecen. Así que también dejo como ahí la puerta abierta a esto, a considerar que los demás capítulos también tienen hartas dosis de sorpresas. Pero en este capítulo vamos a hablar fundamentalmente de algo que a nosotras nos parece súper relevante y que tiene que ver justamente con esta temporada de eclipses que hemos estado sintiendo entre abril y mayo. Y por qué también de la temporada de eclipses? Porque siempre todo eclipse es una continuidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, los eclipses que hemos estado sintiendo ahora en abril y mayo, el 30 de abril y el 16 de mayo, lo vamos a estar sintiendo, va a estar latiendo hasta octubre y noviembre del 2022. Entonces, desde ahí también tienen que considerar que nuestros capítulos, también los de la primera temporada, tienen mucho de vigencia en el fondo, como que, bueno, sobre todo las entrevistas que hicimos y el capítulo que hablamos sobre, por ejemplo, que yo creo que es muy importante recordar, el capítulo que hablamos de la cuadratura entre Saturno y Urano. Ese sería bueno por si eres aficionada de la astrología y queréis cachar más a fondo qué estamos sintiendo y por qué ha estado tan, tan intenso este último tiempo. Bueno, ahí hay una explicación, una de las aristas de lo que estamos sintiendo. Entonces, Moni, partamos ya de lleno con los eclipses de esta temporada. Eh, Comenzar Vale. hablando, eso, dale tú. Vamos acá a ir fluyendo, esto no es un capítulo que está como ultra mega pauteado, sino que vamos a ir conversando con la Moni, así que súbanse a nuestra micro y acuérdense también que si surgen dudas, preguntas, nos pueden hablar a nuestros Instagram, tanto la relojería como astrología conectiva y el canto astral. Y a nuestro canal de YouTube y todas las plataformas. Exacto. Sí. Bueno, entonces entremos de lleno en el tema que nos convoca. Si pudimos compartir la carta de repente del eclipse de luna. Vamos. Bueno, ¿qué es un eclipse? Primero, si bien en simple es cuando se unen el Sol, la Luna, a veces por conjunción, a veces por oposición, es decir, a veces en luna nueva, a veces en luna llena, con los nodos de la Luna, que son estos puntitos matemáticos que están ahí mostrando la Vale con el cursor para las personas que están viéndonos en YouTube. Y son estos puntitos matemáticos que son un punto de intersección entre la Tierra, el Sol y la Luna, básicamente en fase. Ahora, ¿qué significa a nivel astrológico estos puntos matemáticos? Son
indicadores, por un lado, es como si hay algo que tiene una claridad tremenda en la carta astral para decirnos hacia dónde va el trabajo del alma, hacia dónde va mi evolución de mi propia conciencia y también lo que nos dice a nivel colectivo, hacia dónde va la cuestión ahora en términos de crecimiento colectivo a nivel de conciencia, es el camino de los nodos, donde tenemos un nodo sur y tenemos un nodo norte. El nodo sur es lo conocido, es la energía que nosotros ya no sabemos de sobra, que ya está repetida, donde tenemos, por ejemplo, donde está la zona de confort, donde están los hábitos, donde está eh, la típica respuesta emocional, la típica respuesta concreta, el típico pensamiento que yo tengo o la típica narrativa, todo lo que yo ya conozco y que se ha repetido más de alguna vez en esta vida y si entramos ya en otros temas, vidas pasadas también. Y el nodo norte sería el punto de evolución. ¿Hacia dónde vamos? O sea, ¿qué nos está proponiendo el cielo en este momento en términos de energía, de cualidad? ¿Cuál es la cualidad que tenemos que todos cultivar para sentir que estamos caminando hacia nuestra propia evolución, para iluminar nuestra propia conciencia? Y eso es, en este caso, este año, es la energía de Tauro. Y entonces, los eclipses van a pasar siempre en la energía de Tauro y Escorpión, mientras los nodos estén caminando por estos signos. Los nodos hacen un recorrido en sentido del reloj, es- eh, a, a diferencia de los planetas que lo hacen en el sentido opuesto al reloj. Entonces, los nodos están viniendo desde Sagitario y de Géminis. Por ejemplo, cuando estábamos en plena pandemia, estábamos teniendo bueno, la pandemia comenzó cuando los nodos estaban transitando Cáncer Capricornio, después la pandemia continuó cuando estábamos en el eje Sagitario Géminis, y ahora estamos en este proceso donde estamos teniendo que trabajar el eje Tauro Escorpión. Este es un eje fijo. El eje fijo quiere decir que los dos signos que se oponen complementariamente, Tauro y Escorpión, tienen esta cualidad de base, que es la de la búsqueda de seguridad y de estabilidad y de certeza. Esas son cuestiones básicas para estos signos fijos, que además de Tauro y Escorpión son Leo y Acuario, por ejemplo. O por supuesto que tiene que ver el elemento aquí. Lo que Tauro va a buscar eh, con ahínco y con conciencia de seguridad en la vida tiene más que ver con el tema de lo material, por ejemplo. Sentirme concretamente segura. Ahora, Escorpión lo va a hacer quizás en un nivel mucho más profundo a nivel interior, en términos de emocionalidad. O sea, sentirme segura de mis propias emociones, de lo que yo estoy sintiendo, tener certeza interior respecto a los sentimientos, emociones y capacidad de entrega, capacidad de generar espacios de intimidad, etcétera. Entonces, eso es un poco lo que se está jugando el tema que tiene que ver con cómo nosotros nos damos seguridad en lo externo y en lo interno y cómo nos acercamos, o sea, desde qué lugares nos acercamos a esas ideas que son seguridad material, por ejemplo, o seguridad emocional. ¿Quieres aportar algo, Vale, de lo que significa el eje en sí? Sí, a mí me gusta mucho este eje porque, y esto también siempre a personas que les leo la carta lo digo mucho, este eje tiene que ver con el eje del orgánico, tiene que ver justamente con el tiempo orgánico, con el tiempo de la naturaleza, ¿cachai? Entonces es un eje que por sobre todo nos invita a lo que tiene que ver con abrir y cerrar procesos. En el fondo, a lo que yo voy tiene que ver como, es un eje que está muy, que en términos fáciles puede ser el eje como de la vida y la muerte, que en el fondo, y eso es algo que es fundamental dentro de este conocimiento, son lo mismo, ¿ya? O sea, acá, aquí Escorpio y Tauro tiene que ver, son un eje, son opuestos complementarios, como se llama acá, ¿ya? Entonces, desde ahí, ¿qué es lo importante? En el fondo, Escorpión nos invita por sobre todo al tema de aprender a soltar, aprender a decir, bueno, esto desde la seguridad de lo que yo estoy sintiendo, que suena fácil, que es como
sí, la seguridad de lo que yo estoy sintiendo, pero somos una humanidad que ha estado mucho más desde el plano intelectual. Entonces, muchas veces no sabemos qué es lo que realmente estamos sintiendo, ¿ya? Entonces, muchas veces desde ahí, desde la seguridad de lo que yo estoy sintiendo, es aprender a decir, bueno, este estado, este trabajo, esta relación eh, se terminó. Entonces, es momento de realmente como cerrar un ciclo, tiene que ver con el compost esto. ¿Cachai? Y el cierre implica, por sobre todo, saber que todo se transforma en el fondo, ¿ya? Y por otro lado, el taurito, a mí me encanta Tauro, me encanta porque es una invitación, bueno, este eje es una invitación a tener como esta certeza desde un plano sutil, ¿ya? Tiene que ver justamente como muchas veces como esta certeza de, es algo como que lo siento, sé que como es algo que uno lo siente y no tiene como una explicación intelectual, sobre todo a lo que tiene que ver como lo que hemos estado sintiendo acá, inevitablemente me voy al espacio-tiempo en el cual estamos y de ver esta redondela que nos está hablando siempre desde una unidad, que en este periodo de eclipses hemos tenido muy y muy presente lo que ha tenido que ver con Pisces, ¿ya? Entonces, eh, y Pisces, y bueno, aquí, no, ya, sí. Entonces, Pisces en el fondo también tiene que ver con pistis, de peste, y que tiene que ver también con un término de fe, pero bueno, después vamos a profundizar más en eso porque acá eh, está esta invitación por sobre todo a aprender como ya a realmente a pasar etapas, ya, o sea, acá podemos ver que a nivel general, a nivel de humanidad, y esto también lo vemos en cada carta natal que con la Moni interpretamos, es que hay una invitación radical a realmente a sentirnos nuevas, a sentirnos nuevos, a crearnos desde un nuevo lugar. Entonces, desde ahí el sentido de la responsabilidad de aprender, o sea, y de realmente saber responder por lo que estamos sintiendo, es algo que es muy, muy importante, sobre todo en este año, ¿ya? Si pueden ver acá la gente que nos está viendo en YouTube, igual en Spotify se va a entender, hemos tenido este año vamos a tener todo el año a Saturno, el dios del tiempo, el que da estructura, el que nos invita a la disciplina, al compromiso realmente con nuestra propia semilla, ha estado en tensiones a los nodos de la luna. ¿Qué quiere decir una tensión en términos simples? Tiene que ver que acá hay una invitación a cómo hemos estado moviendo esta energía, hay una invitación a hacerlo de otra manera. ¿Ya? Y una de las otras maneras que nos están invitando tiene que ver por sobre todo el realmente asumir la responsabilidad de quien nosotras somos, de poder responder por nosotras mismas, eh, intentando como un acto también de ser responsable, de dejar que las propias justificaciones, que dejar de que, por ejemplo, hay algo acá que la otra vez conversaba yo con unas amigas sobre, y también lo quiero enmarcar con esta nueva temporada de la relojería, sobre el paradigma que estamos dejando atrás, que está muy situado desde el sistema neoliberal, el sistema capitalista, que en el fondo también ha tenido un trasfondo manipulador desde un ámbito de la víctima, ¿cachai? O sea, de la víctima en el sentido de que es muy fácil es muy fácil encontrar justificaciones de no hacernos responsables de nuestro propio como poder personal en base a todo lo que está afuera, ¿cachai? A lo que tiene que ver como, es que mira, no sé, como acá hay una cosa que también ha estado muy importante en este tiempo de lo que tiene que ver como darnos cuenta de nuestras propias justificaciones que nos dejan en el mismo lugar, que nos dejan también en una misma identidad, que es justamente el cielo desde ahí que nos está cambiando a desidentificarnos completamente con el pasado. ¿Cachai? Y cómo nos desidentificamos del pasado
y ahí me gusta mucho lo que tiene que ver con ese nodo sur ahí en Escorpio, que es justamente el tema de sentir, eh, sentir. Y eso implica sacarle toda moral al sentir, eso implica llorar todas las rabias, eso implica gritar, hacer pataletas, eso implica, acá es muy importante el tema de que en este eje de Tauro y Escorpio nos están invitando a vaciar lo profundo para justamente que desde ahí, desde el vacío, podamos hacer como fertilizar de nuevo, ¿cachai? Y no podemos fertilizar de nuevo si realmente no hemos llorado y pataleado todo lo que ha implicado nuestra vida desde, si la miramos hasta hacia atrás, ¿cachai? Que eso es algo como muy fundamental, ¿ya? Y ahí me parece muy, muy importante el tema de, con tanto Piscis también, como de dejar de tanta... Acá hay un tema muy importante sobre que también tiene que ver con Saturno en Acuario, que tiene que ver con basta con todo, tacharlo con un juicio, con una etiqueta, porque es Mm. justamente a través de las etiquetas de que, ay, esto es malo, esto es bueno, ay, que tú eres no sé cuánto, que tú no sé cuánto, y que estamos todo el rato, todo el mundo, en la crítica, en el juicio, eso al final nos está eh, inhibiendo completamente expresarnos desde nuestra propia espontaneidad. ¿Cachai? Porque nos da miedo el que dirán, el que van a decir, porque yo también estoy en ese juicio constante. Entonces eso es algo que es vital, que tiene que ver fundamentalmente acá hay un llamado a integrar polaridades, ¿ya? Y una de las polaridades fundamentales dentro de nosotras tiene que ver con el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, lo que tiene que ver con el más racional y el más imaginativo. Entonces es desde ahí donde hay una invitación que es muy importante que empecemos como a hacerlo cuerpo, porque si no el alma no se va a poder integrar al cuerpo como nos están pidiendo estos eclipses, si estamos todo el rato desde un paradigma del juicio, de lo bueno y lo malo, de nada, lo positivo, negativo. Acá hay una cosa también de aprender a comprendernos, y esto es algo como que hoy día pensaba, como a comprendernos a todos, a mí misma, a ti, al otro, a la otra, al otro, desde el parámetro de que somos humanos, de que somos seres humanos y que obviamente tenemos emociones y formas de expresarlas, a ver, obviamente que con responsabilidad afectiva, o sea, pero entendiendo también, por ejemplo, si puta, el otro día llegó, yo estaba fui a dejar a mi hijo al colegio y llegó una galla y me echó la foca porque estaba parada yo sin querer en el cruce peatonal y como que ay, me echó la foca y yo como la miré y dije, qué como qué agresiva, así como eh, a lo que voy como que no me dio más pena por ella, ¿cachai? Como que qué pena esa galla que debe tener como una vida muy amargada para bueno, poder correrse, era, yo estaba ahí, y ella hacía un pasito y pasaba, pero el afán de tirar mierda a la otra, a mí en este caso, nada, filo, como que ahí también, en el fondo lo que quiero ahí como poner como ejemplo es que como que digo, como ponerse en el lugar de ella y es como, pobre, ella debe estar pasando lo pésimo para que cualquier cosita tire la foca a cualquiera, ¿cachai? Eh, y eso es parte también de lo que estamos, de lo que se está evidenciando, que tiene que ver justamente como, los nodos acá hablan mucho desde un ámbito colectivo también. Entonces el nodo sur ahí en Escorpión en el fondo es como que nos están enrostrando la basura, entre comillas, colectiva, ¿sí? De lo que hemos tanto formado a nivel de política, a nivel de organización social. Eso también es algo que hemos estado y que vamos a estar sintiendo. Y por eso también, y esto es como, aquí te doy el pase, Moni, y que me parece que es fundamental, tiene que ver justamente con este nodo norte en Tauro, de la mano con Urano, que es algo
que Urano es un planeta transpersonal, entonces es un planeta que requiere un grado de conciencia muy, muy importante para que desde ahí como colectivo tengamos una comunidad armónica, ¿cachai? Entonces lo importante acá que tiene que ver, y es algo como brutalmente importante, es esto de buscar el disfrute, buscar el placer en nuestro primer territorio. ¿Ya? Porque como digo, va a estar mostrándose la basura colectiva. Ya hemos visto, ya partió el año, o sea, los nodos ingresaron en enero y ya al tiro tuvimos una guerra. ¿Cuándo empezó la guerra Rusia-Ucrania? No Pero tengo por idea a de fecha, pero fue por ahí por principio de año. principio de año. Entonces al tiro se muestra la basura colectiva. Ahora con la Moni, por ejemplo, estamos, las dos hemos estado fuera de la capital de Chile y volvimos y ha sido como, como, como medio duro, eh, sobre todo porque últimamente ha estado Santiago, la capital, asquerosa, o sea, con una contaminación. Y claro, yo hace 3 semanas dije, me voy a permitir patalear, porque yo no, en el fondo filo, fue como un bombazo que me llegó a mi vida, y que le agradezco también, porque igual, bueno, filo, pero llegué para acá y fue como, bueno, Santiago gris. Santiago tiene un cordón cordillerano hermoso y ahora resulta que ni siquiera se ve, ¿cachai? Entonces, desde ahí es justamente esta invitación como que a adentrarse en el primer territorio y desde ahí estar buscando, en realidad ni siquiera es buscando, desde ahí estar como creando eh, una narrativa que nos permita estar en una conexión y como poder sostener también el disfrute en este estar, en este primer territorio. ¿Cachai? ¿Se entiende? Porque en el fondo, si vemos acá, sorry, voy a pasar, pero después lo vamos a retornar al eclipse lunar. Vemos acá que en el eclipse solar que fue el 30 de abril y que va a estar operando hasta octubre, noviembre, tenemos a la Venus y a Júpiter partil, es decir, estaban juntitos, juntitos, juntitos. ¿Ya qué quiere decir esto? Que acá hay un énfasis, y el énfasis yo lo veo, una de las cosas es que podemos buscar justificaciones para estar mal en todos lados. O sea, que la economía, que la inflación, que el smog, que la galla que me tiró la foca en la calle, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero acá hay una cosa como de conectar con nuestro sol interior, como con nuestra forma de buscar herramientas y alternativas para eh, estar bien, ¿cachai? Pero primero desaguando, primero, como decía, como pataleando, llorando, expresando, sacando para afuera, para desde ahí fertilizar desde las agüitas. Eh, Eso, Moni, ¿qué Sí, opináis? una cosa, bueno, súper de acuerdo contigo con todo lo que hay abierto acá. O sea, hablar de dos cositas que creo que son importantes. Una es eh, que Escorpión, como nodo sur, es esa energía que nosotros ya conocemos, pero no necesariamente la conocemos desde el punto de vista de la revisión, de la reflexión que surge cuando pasan los nodos por los signos. Y, y si pensamos en Escorpión, Escorpión es como un baúl, que puede ser un baúl sin fondo incluso, ¿no? O podría ser una caja fuerte, pero también muy vasta, donde vamos guardando desde que nacemos todas esas emociones que no, no calzan con lo que nosotros sabemos en el mundo de lo cognitivo, por ejemplo. O todas esas cuestiones que nos van impactando, que nos van haciendo sentir inseguros, que nos van haciendo sentir eh, dolores, sufrimientos, traumas. eh, no solo eso, Vergüenza. también tiene ¿Mm? Ver- vergüenza, todas esas emociones que son incómodas, son esas, se guardan en este espacio escorpión, que por ejemplo en términos de casa astrológica sería la casa 8,
en términos de la psicología sería el subconsciente o sea, ese nivel donde no está en la conciencia, no está en la superficie, está oculto, está... Pero ¿qué pasa? Que este contenido en algún momento surge, o sea, aparece. Y aparece en momentos donde muchas veces tienen que ver con el desborde, por ejemplo, un ataque de rabia, eh, un momento de pataleta, por ejemplo, lo que dice la Vale, que la cultura y en general siempre se ha tratado la emoción como algo que no hay que tocar, que no hay que meterse ahí. Incluso no sé, ayer veía una chica feminista que escribía en un post a razón de algo que yo no entendí porque no es algo, una noticia que yo no vi, pero que tenía que ver con que el patriarcado en general siempre ha como ocultado todo el tema de la violencia intrafamiliar como un asunto privado, por ejemplo. Ese tipo de creencias, porque son creencias finalmente culturales, que las cosas como muy negativas o incluso los traumas son cosas que son primero personales y privadas. Y algo que hemos descubierto en los últimos años es que es mucho más complejo que eso, está totalmente imbricado con todo lo que es la cultura y la sociedad. Siempre que tenemos un trauma, no es un trauma mío nada más, es un trauma que tiene un sistema. Entonces, el nodo sur en Escorpión en el fondo lo que nos va a invitar a ver, y con una luna llena, eclipsada, tiene que ver con todas esas energías, como todas esas emociones, con todas esas cosas que sentimos en algún momento y que muchas veces, por no poder expresarlas, por no poder hacer algo con ellas, las resentimos y las resentimos y las resentimos y se convierten en verdaderas piedras, pesos muertos dentro de nosotros, de nuestro corazón, de nuestra forma, y que se van a expresar, por supuesto, en vínculos, y por supuesto se van a expresar en los vínculos más íntimos. Entonces es súper relevante que nosotros podamos mirar estas cosas. Hay personas que ya entraron en estos temas, por ejemplo, cuando el Nodo Norte pasó por Escorpión, hace 9 años atrás. Si alguna de ustedes han estado ya terapiándose, por ejemplo, o entrando en estos temas hace 9 años, puede que este sea un tiempo de hacer ciertos cierres también. Porque unas personas que quizás nunca se han metido en esa área más oscura de su propia psiquis, quizás es momento de hacerlo. Y las personas que ya llevan mucho tiempo en esa área, quizás es momento de salir. Entonces, también los eclipses no van a significar lo mismo para todas las personas, tiene que ver con procesos. Y creo que eso es o sea, siento que es algo que tengo que decir acá, que es las personas que han estado mucho en el plano de lo escorpiónico, de revisando muchos traumas y estando muy en el mundo del terapeo personal, es súper importante que podamos hacer cierres también, que podamos empezar a hacer como a salir de ciertas temáticas que ya están repetidas en el fondo y que necesitan cierre. ¿Para qué? Para ir al nodo norte en Tauro con Urano, que nos está invitando a hacer una revolución real muy, muy potente en nuestra vida y en nuestras formas de conectarnos con la vida, incluso. Y otra cosita que me gustaría aportar, porque bueno, el tema de Taurino lo vamos a tratar ahora cuando hablemos del eclipse solar. Entonces, antes de eso, antes de ir a ese eclipse solar, mostrar aquí que el regente de Tauro, en este eclipse de luna, está en conjunción casi exacta a Quirón. Y eso es súper potente porque tiene todo que ver con lo que estamos hablando de lo que está guardado en Escorpión, eso no elaborado, esa cosa incómoda, porque la verdad es que este eclipse de luna lo que nos puede mostrar así, acá está, es la incomodidad tremenda que tenemos con cosas que no hemos resuelto con ese Saturno en cuadratura, que pueden ser responsabilidades no asumidas, que pueden ser la madurez que necesito para dar el salto. Esa incomodidad es la que nos va a mover también del lugar. Entonces, eso es súper importante también, entender que esta incomodidad no es para siempre y que es justamente el empujón que necesitamos también para ir hacia nuestra
nuestra verdadera naturaleza, en el fondo, que es como lo que nos está pidiendo lo taurino en este momento. Pero esa conjunción de Venus y Quirón es una conjunción bastante, es como meter un poco el dedo en la llaga, en algún sentido, porque tenemos al arquetipo venusino que tiene que ver con el amor propio, cómo yo me relaciono con los demás, cómo me acepto y cómo acepto a los demás, lo que valoro, y el arquetipo quironiano, que es la herida, esta es la herida profunda emocional que me duele y que probablemente me duela siempre si yo no la transformo, si yo no la resignifico. Y este es un momento donde esa cosa que tiene que ver con el amor, con las relaciones, con mi amor propio, está mostrando su herida en el fondo. Es como que se nos revela que esa es la profundidad, esta es la calaña, esto es lo que hay que mirar y observar y trabajar, sobre todo los próximos 6 meses, que son los que se iniciaron con el eclipse de sol del 30 de abril. Así que sí, ahí podríamos pasar a Sí, mirar esa es carta, que me o queréis interesa, hacer un cierre. quiero hablar un poco, sí, es que me interesa eso de, de la Venus Quirón y bueno, en Júpiter también podemos ver que en este eclipse lunar está presente en Aries. Acá hay una cosa que el nodo sur en Escorpio nos está hablando mucho de este apego al dolor y al sufrimiento que todos llevamos, ¿ya? Y esta Venus ahí en Quirón, o sea, esta Venus ahí en Aries con Quirón y Júpiter más atrás, ahí como en la atrasito de ellas, de ellos, nos hablan por sobre todo lo que tiene que ver con la actitud, ¿cachai? Porque tenemos que considerar que tenemos una parte de nosotros, de nosotras, que tiene un apego al dolor y al sufrimiento, tiene un apego a una visión de la vida, y esto es una cosa colectiva, una visión de la vida como el sufrimiento, la carencia, que falta, que hay que tener, que hay que retener, que es algo también súper escorpionano, como esto de retener, como esta cosa que hace un tiempo salió en prensa, esto de que, no sé, los aceites de oliva bajaron el precio y llegó todo el mundo como que se llevó millones y no sé qué, como que ahí hay una cosa que podemos ver a nivel colectivo, que, no, que estamos muy lejos de lo que nos propone ese nodo norte ese nodo norte con Urano ahí en Tauro, que tiene que ver mucho más con lo colaborativo, con el compartir, más que el retener. Pero bueno, esas son cosas que también, nada, pues de los procesos de la vida y los procesos de la humanidad. Pero acá lo que tiene que ver siguiendo con el tema, con el apego al dolor y al sufrimiento, el apego también a tener como esto de la carencia, de que retener no sé qué, lo que nos están diciendo ahí fundamentalmente tiene que ver con el tema de la actitud. O sea, Aries tiene que ver mucho con una actitud en la cual yo tomo frente a la vida. ¿Cachai? Entonces acá el Nodo Norte nos está diciendo, cabros, esto no prendió, ¿cachai? Cabros, cabres, váyanse a lo que tiene que ver como con, váyanse realmente a lo que, bueno, aspiren a la vida, aspiren al disfrute, la brújula está, vayan para allá. ¿Cómo nos están hablando de que tiene que ser esto en este rango de tiempo que estamos hablando con la Moni ahora de hasta octubre, noviembre y que bueno, después va a seguir también un poquito más allá? Eh, de realmente como tomar una actitud al respecto. ¿Ya? Porque en el fondo el patrón automático ha tenido que ver con esto, con que oh, el dolor y que la vida es lucha y la vida es sufrimiento y no sé qué. Eh, Acá hay una cosa que luego de aguar, de desaguar, hay un tema que tiene que ver como con encender la chispa. Y eso implica con cómo nos estamos narrando nosotros también nuestra propia experiencia. Porque si la estamos narrando, porque tú, si yo me quedara todo el rato viendo este smog asqueroso, pero desde un ámbito que me deprime, ¿cachai? No, pues voy a estar ahí, tirar la cama mal, ¿cachai? Entonces, en vez en eso, como tomar otra actitud respecto a este smog, no sé, cantarle a la lluvia o qué sé yo, como poder, no sé, reírnos un poco de esta tragedia, no sé, como que cada uno ahí tiene que buscar la creatividad, la propia creatividad, encender su propio fuego, su propia forma de inspirarse. Entonces también
Y de ahí tomando, por ejemplo, en cuenta ya haciendo el pase al eclipse solar, implica por sobre todo como el aprender a reordenar también nuestras propias rutinas, eh, buscando la forma de hacer cosas que nos llenen el alma. ¿Cachai? Muchas veces el propio paradigma nos dice, no, es que no se puede hacer las cosas distintas, no sé qué. Bueno, esto que hablamos con respecto a Aries, que ahora se enfatiza porque está Júpiter ahí, ¿cachai? Hay una invitación a abrir nuevas rutas, abrir nuevos despliegues, y que tiene que ver con la actitud que nosotras tomamos, ¿cachai? Eh, eso me parece como muy fundamental, porque acá hay una cosa de realmente como tomar el trono, ¿cachai? Tomar el mando de la situación. Y es algo que también nos viene diciendo la Venus, que es regente de Tauro, es regente del Nodo Norte, desde enero también, que ahí fue la última vez que se juntó con el Sol en Capricornio, que tiene que ver justamente el yapo. Uno, aceptémonos de nuestro propio ser de manera radical, ahí está la aceptación de quién soy, y dos, hacernos cargos, ¿cachai? Y desde ahí hacernos cargo, y esto es muy, muy importante, desde una narrativa amorosa, desde un lugar de amorosidad. O sea, parte del nuevo paradigma al cual estamos transicionando tiene que ver justamente con buscar rutas que sean amorosas desde el ámbito del amor. No desde la competencia, no desde el acaparar para mí nomás, eh, sino que también desde un acto como, y acá yo encuentro que es algo por eso encuentro que es como que son tiempos bien difíciles en el sentido que hay mucho de integrar la espiritualidad, de hacerla cuerpo, ¿cachai? De realmente tener una visión más trascendente, porque no nos puede, en el fondo es muy difícil pasar esta transición humana a la cual estamos viviendo y que está muy dado hasta, esta es una transición, ya voy a irme un poquito más allá, que está hasta el 2025, 2026, que es como podríamos decir casi que es como un túnel, un canal de parto, que es muy, muy importante lo que tiene que ver con con sostenernos desde nuestra propia interioridad con una visión trascendente, con una visión que está más allá, como acá hay que integrar la fe, ¿cachai? Y en ese acto de fe que uno integra es darse cuenta cómo también la realidad de uno, con un acto de fe encuerpado, también va cambiando, ¿cachai? Entonces, eso por un lado me parece muy bonito, por otro lado también obviamente hay que tener ojo porque la espiritualidad, yo encuentro que el peor ego, eh, el peor como embrujo en el fondo, el peor hechizo tiene que ver justamente con los temas espirituales, no desde una responsabilidad, sino que desde los mismos mecanismos del ego que quieren hablar de espiritualidad desde un ámbito como de engrandecer el propio yo, cuando tiene que ver con la humildad del yo. Bueno, ahí yo siento que esa cuadratura de Saturno desde Acuario, las cuadraturas siempre incomodan y son los grandes maestros también. De hecho, tienen yo creo que un espíritu así medio saturnino, aunque tenga espíritu uraniano también. Tiene esa cosa saturnina que es como que nos ponen en el camino correcto desde la incomodidad. Y, y una de las de los llamados, si lo miramos como desde un lugar luminoso, ese Saturno cuadrando los nodos tiene mucho que ver también con la objetividad. Y no la objetividad racional, científica, que la ciencia dice, que el doctor dice, no, sino una objetividad de estar encarnando nuestra propia verdad y enraizados en nuestro cuerpo, enraizados en la realidad, cuando la espiritualidad se vuelve tóxica, por ejemplo, cuando se desencarna absolutamente de la realidad en la que en la que se está manifestando esa vida. O sea, personas que hablan desde un lugar que no es posible como casi tocar incluso.
Entonces siento que ese Saturno en Acuario también nos llama un poco a ser como súper eh, como honestos y, y responsables con lo que nosotros estamos creando colectivamente, lo que estamos compartiendo, con lo que estamos, incluso en lo que estamos creyendo y lo que estamos afirmando con vehemencia, ya sea cosas espirituales o más políticas, pero tiene mucho que ver como con ser realmente honestos con nosotros mismos en el momento de defender una idea, por ejemplo. Eh, bueno, eso quería acotar como ese Saturno encuadrando los nodos. Pero también hay algo que observo en esta carta del eclipse solar, que es ese sextil de Mercurio en el cero de Géminis, que relacioné con eso que tú decías de las narrativas amorosas. Un sextil a Venus, una Venus que está entre Júpiter y Neptuno en el momento del eclipse de Sol, que también tiene que ver con esa posibilidad de hablarnos, de cambiar esa narrativa eh, culposa, que es también uno de los grandes temas del nodo sur en Escorpión. Una culpa aprendida, no sé, cristiana, probablemente, o sea, tiene mucho que ver con esa cosa más religiosa, pero que incluso personas que son ateas también la tomaron. De hecho, está tan profundamente inculcada en nuestra cultura esa culpa. eh, y es culpa, casi que nos da culpa ser, nos da culpa mostrarnos tal cual somos, nos da culpa mostrar nuestras verdaderas emociones, nos da culpa, es una cosa tan pesada la culpa y la tenemos tan incorporada. Entonces, también en este eclipse de Sol en conjunción a Urano, o sea, Urano es el que rompe con esas bases sociales, culturales, saturninas, que en este caso, si miramos al nodo sur, tienen relación con esta emocionalidad densa, incómoda, esa vergüenza a ser, esa vergüenza a mostrarme, ese miedo a compartirme también. Y es un poco como revolucionar esa forma de habitarme y de habitar mi propio trabajo, mi autoimagen, mi autoestima y esa narrativa interior también de la que hablaba la Vale, que es como ese sextil, lo encuentro tan hermoso de Mercurio en el cero de Géminis, o sea, con la semilla de una nueva narrativa, así como el mismo eclipse de Sol es una semilla de una nueva forma de relacionarme con la vida, con el cuerpo, con el goce, con la abundancia. Entonces, hay aquí una invitación que vamos a estar desarrollando durante todo el año, porque estos eclipses se van a resolver en noviembre, octubre, o sea, estamos ya casi cerca del fin de año, cuando se empiezan como a ver estos resultados, se pueden decir, pero también vamos a estar trabajándolos mucho más tiempo. Son invitaciones muy profundas y que están relacionadas con el mundo del espíritu también, al estar involucrado un planeta transpersonal y los nodos al mismo tiempo. Sí, pues desde ahí quería hacer una mini acotación que tiene que ver con esto de la culpa cristiana. Eh, Como cristiana, que hoy día justo estaba leyendo un libro que me encanta sobre hermetismo cristiano, y claro, la culpa cristiana tiene que ver fundamentalmente como con la culpa impuesta por la jerarquía eclesiástica, ¿cachai? Porque es súper bonito, como que últimamente me han dado ganas de, sorry, yo tengo como pero me han dado ganas como de leer la Biblia, como de leer ciertos párrafos que en verdad tienen ahí Jesús es un arquetipo del Dios encarnado, entonces también es bonito desde ahí como también ir a esos libros como sagrados desde una nueva mirada, desde una nueva concepción, que es algo que también desde ahí nos están invitando en este eclipse y estos años, como con tanto Piscis, ¿cachai? Como de ir a buscar también.
nuevas entradas a esos escritos que nos dieron como una visión y una narrativa, y es justamente acá esta invitación a reconocer nuevas interpretaciones, y acá es algo que me parece fundamental, sobre todo esta conjunción Venus-Júpiter, es reconocer que mi visión sobre, sobre cualquier cosa es un puntito respecto al todo. ¿Cachai? Porque lo importante de eso es realmente hacer cuerpo, de realmente tener esta certeza de que mi verdad, que es una cosita, una arenita, tiene que ver conmigo, ¿cachai? No es algo, por eso la invitación de todo lo que nos están hablando acá, es esto de no ir a convencer a otra persona de que sí, yo tengo la razón y no sé qué, de como imponer, ¿verdad? Que esto también esto también viene hace rato gestándose desde el cielo. Entonces también al momento de reconocer que, claro, yo tengo este punto de vista, como este campo de visión, nos permite también desde ahí, y tomando ese cero de Géminis de Mercurio, reconocer que la otra persona tiene otras verdades, otras historias y así. Lo otro también que me gusta mucho de ese cero de Géminis es un Mercurio que en este eclipse está presombra. Eh, Me gusta mucho ese cero de Géminis también, como esta cosa, como esta invitación, así, verlo tan específico como el vacío mental, y el vacío no me refiero a dejar el pensamiento en cero, porque muchas veces, por ejemplo, la otra vez como que puse unas historias en mi Instagram sobre la meditación, y muchas veces, o sea, me llegaron personas diciendo como, pero cómo se hace, pero cómo la meditación, y uno como con los pensamientos en blanco, no sé qué. Eh, el vacío mental, yo lo, lo describiría cuando estamos en estado de meditación, cuando por lo menos a mí me pasa como que en estado de meditación, cuando me concentro en la respiración, primero yo encuentro que hay una fase que tiene que ver como el reconocer en qué está mi cabeza, en qué temas está. Porque cuando estamos concentradas en esta respiración, ahí la cabeza empieza como que a buscar su y empieza taca, 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 taca. ¿Ya? Después yo encuentro que hay como otra fase, y que uno puede entrar y salir y estar en todas las fases a la vez también, y da lo mismo, nada es mejor ni peor, por favor, estamos en el no juicio, pero tiene que ver también cuando estamos como en un estado como casi que respirando como con el corazón, en ese ámbito donde podemos estar como escuchando y uniendo mente y corazón. Eh, Obviamente que ese no es un estado no sé si algún ser humano lo pueda sostener como todos los segundos de la existencia, pero sí son estados donde ahí escuchamos esta como vocecita sabia, ¿cachai? Darnos esos espacios de poder como conectarnos con la respiración, para desde ahí como que uno ver nuestra naturaleza mental, en qué temas estamos dando vueltas, y ojalá Venus ahí y con Júpiter mirarlos con altura de mira, ¿cachai? Para aceptarnos a nosotros de manera radical, que es lo que nos están invitando, es fundamental no identificarnos con no sé, el rencor que le tengo a Juan Pérez, no identificarnos con eso, es como verlo y decir, oh, esto está, y poder también decir como, bueno, esto también lo puedo sacar de mí. ¿Me entendí? Es como que, a ver, tengo rabia, pero puedo alimentar la rabia, como también puedo decir, ¿sabéis qué? Esta rabia, ¿verdad? Me hace mierda. Pa, y una la saca, es como, acá hay una cosa que tiene que ver mucho como con sentirnos en ser recipientes, tiene que ver mucho con el aguador, tiene que ver con Saturno en Acuario. Entonces es también en esto de nosotros ser recipiente, ¿qué estoy dejando entrar dentro de mí? ¿Cachai? ¿Qué estoy dejando entrar? Porque si yo me quedo pegada en que el smog me tiene mal y no sé qué, que me da risa porque ahí me estoy como riendo un poco de mí, eh, voy a estar en un estado que no va a ser el estado que yo prefiero estar, que es más alegre, ¿cachai? Más para arriba, y eso no significa evadir,
¿cachai? Eso no significa evadir, sino que es realmente como aprender a moverse también desde un lugar que nos permita como no atraparnos por los mecanismos automáticos, como decía, del apego al dolor y al sufrimiento. ¿Cachai? No Ujú. quedarnos pegados, pegadas en estas justificaciones de que puta, mi vida está mal. De repente, ¿qué pasa? Y es algo que yo lo estoy trabajando, no es algo que yo pueda decir que, ay, sí, estoy lista y soy feliz, no, para nada. Pero lo que yo he estado observando como en estos tiempos, que para mí han sido súper intensos y bien, bueno, tengo Tauro en la casa 8 en ese, bueno, tengo a la Venus ahí partir, Urano está encima de mi Venus, eh, y he estado ahí como bueno, naufragando en lugares muy, muy, muy dolorosos, y de repente llegó un angelito, que la voy a nombrar acá, que se llama Francisca Molina, que se acercó a mi vida. Ella es terapeuta, voy a dejar ahí su página web, y me dijo, y como que me ayudó a ver esto. Bueno, también, bueno, esto ha sido un trabajo, un proceso, la vida es un proceso. Pero eso fue como, como ya lo que me agarró y me dijo, ya, hagamos esto, como entrenémonos en esto así real. Y la cosa es que es esta cosa como de aprender cómo a navegar en esos mundos subconscientes, en esas corrientes dolorosas, como desde un lugar como de no dejar que me atrapen. ¿Cachai? Es como ver, ya tengo este dolor, eh, pero sin dejar que me aferre a ese estado emocional. ¿Cachai? O sea, el Escorpio, Escorpio ahí en ese nodo sur, tiene que ver justamente como con estas garrapatas de estados emocionales que se nos instalan. Entonces, si vamos como considerando nuestro cuerpo como un lugar, como una vasija, en donde ya vemos lo que nos duele, ya, ok, tenía esa cosa por esa herida de esto que viene de este origen, no sé qué, no sé cuánto, desde ahí cuando podemos ver, pum, cambiamos y vamos, y a lo que voy yo es como con la actitud que vamos sumergiéndonos a esto, a esos lugares de incomodidad. No sé si se entiende, porque igual yo también ahí tengo mis propias reflexiones y como que yo todavía estoy en contradicción como con ciertos asuntos ahí. Eh, eh, Eso, no sé si se entiende, Moni, lo que estoy diciendo. ¿Se entiende? O sea, yo lo entiendo, no sé. Ya. Bueno, si alguien no Me lo entiende, imagino sería que más de bacán que algunos lo lo conversemos. entienden. Eh, Em, pero es esto de como de aprender como a sacarnos de esos lugares, ¿cachai? Con nuevas claro. narrativas, con fuerza creativa. Bueno, y justamente de eso quería hablar ahora, que tiene que ver con qué energía entonces es la que sí tenemos que cultivar desde el punto de vista de estos eclipses. Y esa es la energía de Tauro. La energía de Tauro el eje de Tauro-Escorpión es un eje, por lo tanto, tienen que ver una cosa con otra. Como dije al principio, es una energía fija, una energía del sostén y de la seguridad. Ahora, se mueven en planos muy diferentes. En el caso de Escorpión es todo lo que hemos estado hablando que tiene que ver con esos lugares profundos donde nos aferramos a la tristeza, a la pena, al dolor, donde hacemos también los grandes procesos alquímicos. Nuestra propia conciencia es donde se sumerge ahí y por eso la psicoterapia, por ejemplo, es un gran aliado en este tiempo. Si es que no es en la vida completa siempre, pero en este tiempo sobre todo la psicoterapia es fundamental, siento yo, cualquier tipo de terapia que nos permita ir liberando esas emociones retenidas, esa cosa ahí pegoteada, ¿no es cierto? Y por otro lado, tenemos, bueno, y la energía de Tauro, que es la energía que venimos que es la energía que nos permite sintonizar con el avance, con el crecimiento, es una energía que está en la superficie. Si queremos buscar una imagen, por ejemplo, de algo taurino, yo en consulta uso mucho esta imagen que es una pradera, por ejemplo, una pradera, un día de sol,
día de primavera, con flores, con el, tal vez llovió hace un ratito y hay olor a tierra mojada, pero al mismo tiempo brilla el sol, todo es orgánico en ese espacio, es un tiempo lento, es una energía que está relacionada con el placer simple. Aquí no hay adornos, no hay elementos extras. Estás tú con tu cuerpo, con tu conciencia, con tu respiración, con la sensación del sol en la piel. Es una energía que está relacionada con la sensualidad de la vida, que es cómo nosotros nos acercamos a las cosas, desde dónde nos acercamos, cómo es muy diferente, por ejemplo, sentarse a almorzar en 5 minutos viendo el celular, comiendo Mm. sin ver lo que estoy comiendo, sin saborear la comida, por ejemplo, a sentarse a conversar un almuerzo con una persona querida incluso antes, previo a eso, es cocinar los propios alimentos, ya tiene una cosa taurina muy bonita, de sintonizar con ese placer de habitar el tiempo de una manera mucho más enraizada, que puede ser, en términos del tiempo lineal, sería más lento, simplemente más lento, hacer las cosas de una manera más calma. Esa es un poco la invitación taurina y eso es lo que nos viene impulsando Urano en Tauro, que por un lado nos saca del letargo, porque una cosa es la calma y otra cosa es el letargo. Mm. Entonces Urano nos ha estado así como, a todas las personas que tenemos energía fuerte taurina en nuestro mapa, desde el 2018 hemos tenido una incesante invitación al cambio. Ahora, todos tenemos a Tauro en alguna parte de nuestro mapa natal, así que en esa área todos hemos tenido este chicoteo por un lado. Pero por otro lado, ese chicoteo invitándonos a expandir nuestro placer, a, a conocer el propio goce, a poder, por ejemplo, cocinarnos de una manera mucho más consciente, saborear las cosas, saborear los momentos, saborear esos momentitos que tenemos de placer cuando tenemos una conversación que nos enciende la cabeza o cuando tenemos un momento romántico o, o no sé, simplemente el estar con una amiga, con un amigo, mirándose a los ojos, riéndose de algo que puede ser muy tonto, que puede ser muy simple, pero que al mismo tiempo son esos momentitos los que el Nodo Norte nos está diciendo como, eso es, goza eso, compenétrate con estas cosas que te hacen sentir enraizada en la vida. Y Urano revolucionando nuestra manera de enraizarnos en la vida. Entonces aquí entran todo lo que tiene que ver con nuestra realidad material, está invitada a ser como un, es como un upgrade, ¿cachai? Como un shift, no sé, subir de nivel en algún sentido de lo que significa nuestra relación con esa materialidad, que no estoy hablando de tener más plata, por ejemplo, estoy hablando de cómo nos relacionamos con lo que nosotros significamos como abundancia, por ejemplo. Quizás para mí la abundancia es tener más días de sol al año, o no sé, tener la naturaleza más cerca. Para otras personas la abundancia puede ser tener un segundo auto. Ahí no hay juicio, digamos. Es como cómo tú vives eso, pero cómo lo consigues y desde qué lugar. Porque si te estás consiguiendo ese segundo auto, casi endeudándote con un riñón menos, porque es tanto el estrés o con, no sé, la mitad de tu hígado, porque es tanto el estrés que tienes que soportar para acceder a eso, entonces quizás no es por ahí, ¿cachai? Mm. Y siento que eso está súper potente y entendiendo que esa nueva forma de acercarnos a ese goce, a esa cosa más rica, más sensual también, en este eclipse nos muestran a Venus entre Júpiter y Neptuno. O sea, dos planetas que son los regentes de Pisces y que tienen que ver eh, con otro tipo de suavidad también, con otro tipo de concepto de amor, de conceptos de abundancia. Es como, aquí hay una cosa también que tiene que ver con ese nuevo paradigma, ¿cachai? Como de cómo nosotros nos estamos acercando a la vida en general y a los vínculos. Entonces, siento que es muy bonita esta energía Mm. para empezar a cultivarla más conscientemente. Mm.
desde esa visión de águila mucho, desde esta visión más La visión de trascendental. águila, sí. Yo también, como ya para ir cerrando, eh, que me parece muy, muy importante porque, por ejemplo, esto lo quiero dar como un ejemplo, hace poco, o sea, en el fondo, acá lo importante de este eje tiene que ver con estar en esta presencia corporal, ¿ya? De estar como como en este primer territorio. ¿Ya? Eh, Me acuerdo, es que me acordé de Aníbal, Aníbal querido, Mm, hermoso pechocho, que está aquí en nuestros corazones, está ahí en los pájaros, está todo ahí en cada rayito del sol. Eh, él nos decía mucho, me acuerdo en la carta 21, que tiene que ver con la carta de la semilla, si no está en el cuerpo no existe. ¿Cachai? Acá hay una cosa de realmente tomar conciencia corporal para desde este primer territorio gobernarnos, desde este primer territorio también conectar con lo que tiene que ver con la propia presencia, con la propia conciencia de sí, de sí, de mí misma, en esta atención como de estar acá, en este cuerpo, en este primer territorio. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que, como decía la Moni en un principio, Escorpio tiene que ver con eh, una profundidad emocional que muchas veces no tenemos idea que está en nosotras, que está en nosotres, pero que es a través de, si estamos en la presencia, es que de repente llega como es como una burbujita que ¡pup! Se detona y aparece la información. Ya, por ejemplo, yo la otra vez les contaba a unos amigos que estamos ahí en un grupo, eh, no me había dado cuenta y fue a través, bueno, de tirar los dados astrológicos con la Moni y también fue a raíz de un sueño que me di cuenta que yo me estaba inhibiendo a hacer algo porque me daba vergüenza. No lo tenía en la conciencia, no era consciente de que yo me estaba como quedando un poquito atrás porque tenía vergüenza. Entonces, a eso me refiero también, como de lo importante de este tiempo, de estar cultivando el primer territorio, la escucha en el primer territorio cuerpo, para estar atentos a los que se nos está revelando. ¿Cachai? Siempre hablamos como de, oh, está intenso, está fuerte, pero realmente yo les digo como que está maravilloso, ¿cachai? Porque está lleno o sea, si estamos en la presencia, si estamos en este trabajo de mantenernos acá, de estar en esta conexión como corporal, de que ya, bla, 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 está lleno de revelaciones, o sea, está lleno como de uranazos que se llama, de como ¡pup! De burbujitas que nos están tirando mensajitos y cosas que nos sirven para nuestro desarrollo. ¿Cachai? Entonces, desde ahí a mí me gusta como ponerle una connotación un poco más como optimista o positiva, pero sin ser desde la toxicidad, pero sí desde un ámbito como la revolución acá es la revolución del amor, es la revolución de la vida, la revolución como de realmente buscar nuevas formas de habitarnos en el disfrute, y eso implica estar y eso es algo súper importante que tú decías, Moni, desde la simpleza. Tauro, en su espacio saludable, está feliz con lo sencillo, está feliz con lo que necesita. No necesita más que lo que necesita su propia alma, lo que no cesa de la propia alma. Entonces, también ahí, porque esto como ya para ir cerrando, es súper importante porque esta Venus con Júpiter ahí en Pisces, está hablando de los propios vacíos. Entonces también es súper importante porque nuestros propios vacíos, lo humano, lo humano, nosotras las personas, tendemos a ir a llenar con el auto grandote, con comer más, con no sé qué. ¿Por qué no nos aceptamos en la radicalidad de la vulnerabilidad del vacío? ¿Qué pasa si nos quedamos ahí un rato? ¿Qué pasa si en ese vacío, en vez de ir a comer o en vez de ir a comprarse el auto último modelo, el último celular, la zapatilla más bacán, no sé qué, no sé cuánto, y endeudarnos con eso además, y no nos quedamos ahí viendo qué nos trae ese vacío, como esa nada, esa sensación de nada?
en vez de estar llenando con cualquier tontera, porque esa configuración nos está hablando de este mal, entre comillas, mal porque encuentro que es poco saludable, poco, sí, tiene que ver con un poco saludable esto de la insaciable. Júpiter con Venus tiene que ver con esto de que nada nos satisface. Siempre necesitamos, me compré el iPhone 5, ay, ahora necesito el 8 porque tiene la cámara más bacán y ahora la cosa no sé qué. ¿Cachai? Nos está hablando justamente y la abundancia, Moni, también tiene que ver con eso, como con aprender a sentirnos como es la sensación de ya estar en completitud. ¿Cachai? Eh, entonces eso me parece súper importante y mantener súper al acecho estos patrones, la astrología de lo que nos sirve justamente como para observar, para poder como observar un poquito más allá, como de poder también reconocer en qué patrón estoy, en qué no sé qué, y desde ahí transformar acorde a lo que yo quiero ser, ¿cachai? Yo no me quiero quedar, ponte tú, guardada porque me da vergüenza. ¿Me entendís? Como tomando en consideración el ejemplo que yo di. Entonces desde ahí dije, me da vergüenza, ya, tengo que ir para allá, ¿cachai? O sea, tengo que ir a enfrentarme a esa vergüenza. Esta weá no me puede ganar, ¿cachai? Entonces, es nada, pues desde ahí es con esa actitud de salir adelante y ¡pah! ¡Pah! De salir adelante y de ir cambiando estos patrones de conductas que nos quieren en el charco. Y para eso no nos queda otra que disciplina. Disciplina, estar en presencia, viendo las narrativas, las justificaciones, y desde ahí también estar en la atención, hay harto de los sueños acá también que se revelan, para ver qué nos están hablando desde nuestras vocecitas sabias para desde ahí ir a hacer esa transformación. ¿Cachai? Pero este año no hay nada que no se haga con un compromiso real y sostenido en el día a día y ojalá en cada segundo, porque estamos desprogramando nuestras propias carreteras neuronales. ¿Cachai? Y eso, como bien sabemos, no se puede cambiar de un día para otro, sino que es sostenido en el tiempo, eh, es sostenido en el tiempo, sobre todo si son mecanismos que están muy, muy, muy arraigados, y acá estamos hablando con mecanismos que están arraigados desde como está Piscis tan presente, desde la memoria del alma, desde la memoria del árbol genealógico, desde la memoria del inconsciente colectivo. Entonces, por eso Saturno está tan presente en este momento ahí cuadrando, porque no hay nada sin una disciplina y un compromiso sostenido en el tiempo y de partir por lo sutil a lo denso. O sea, lo sutil, digo, lo sutil me refiero fundamentalmente en este caso a lo que tiene que ver con cuidar nuestras propias narrativas. Y por último, ahora sí que sí, lo último, me encanta esta integración, lo que está saliendo ahora último a la luz a través de la neurociencia, eh, que es justo, si se fijan, o por lo menos yo sigo mucho me gusta mucho la neurociencia y sigo últimamente, empecé a seguir a la Nazaret Castellanos. eh, y que me gusta mucho como para que la sigan también en Instagram, porque ella publica muchos estudios que están haciendo desde las neurociencias y no están más que reafirmando lo que han dicho maestras y maestros espirituales y filósofos importantes, etcétera, de la historia de la humanidad, desde una visión trascendente en el fondo, que ahora la misma ciencia, el mismo paradigma de hoy, que si no es con algo de evidencia, no te lo creí, eh, la neurociencia está constatando eso a través de su estudio. Y bueno, para cerrar, a mí me gustaría mencionar que siempre cuando estamos en la astrología, cuando hablamos de estas como de estos aspectos, en el fondo todo lo que hemos hablado responde a aspectos eh, que, que son las relaciones entre los planetas, entre los nodos. Eh, tenemos que entender que siempre esto es una totalidad, que funciona justamente integrada, no hay nada, no hay ningún signo, por más que no hemos mencionado ciertos signos, que no esté resonando en este mismo tejido energético. Y que estas cuadraturas que está haciendo Saturno desde Acuario, los nodos y la Luna y el Sol en el eje Tauro-Escorpión,
encuentran una resolución en Leo, que es el signo fijo que en este momento no tiene planetas, pero que personas, alguno de nosotros, más de alguno, tiene planetas en Leo, por ejemplo, entonces también hay que pensar que esto se está tensionando con esos planetas que están en Leo. Eh, y Leo es una energía que está relacionada con nuestro corazón, con el coraje, justamente de ser quien se es, de ser lo que sentimos que somos a nivel profundo, esencial. Y que este eclipse de Sol con Urano también va en esa dirección, que tiene que ver con atrevernos a ser eso que somos. Y cuando hablamos de atrevernos a ser eso que somos, lo primero que invito acá a todos a conectarse es, ¿qué haría yo? ¿Qué sería yo o qué haría yo si no tuviera esta vergüenza, este miedo, este trauma, eh, si no tuviera este resentimiento, por ejemplo? Porque ahí hay una clave importante, porque ahí también va a ser quizás una de los caminos para, para hacer el trabajo de conciencia y de crecimiento con esta energía, que es un poco el hacernos cargo que nos pide Saturno en esta cuadratura. Y, y también mencionar que en otro signo de fuego está Quirón, que fue protagonista del eclipse lunar y que en este eclipse solar estaba más solito, pero Quirón es un planeta social que tiene una órbita de 50 años alrededor del Sol, entonces se considera un planeta lento igual, tiene una órbita lenta. Por lo tanto, hemos estado y seguiremos trabajando lo quironiano en Aries, y Aries es el yo en acción, es esto que decía la Vale, de la actitud ante las cosas, cómo yo me paro frente a la vida desde mí mismo, de esta idea, de esta identidad que yo tengo. Y, y con Quirón ahí la invitación es a mirar esos aspectos de nuestra identidad que nos duelen y cómo podemos, desde esta energía que nos proponen estos eclipses, ya pasar la página, como tomar estos aprendizajes y hacerlos sabiduría, transformarlos en sabiduría personal y colectiva, para poder avanzar de una manera mucho más tranquila también por la vida, que ahí es donde se incorpora lo taurino. Mm. Así Y que, sostenerlo, y sostenerlo. sostenerlo. Porque no sirve de nada si un día, oh, tengo la chispa, ya, tengo no sé qué, pero al día siguiente ando todo bien y se me olvida, ¿no? Acá o sea, el énfasis es demasiado brutal, la disciplina, sostener, compromiso, esto es un compromiso no sé, es un compromiso que tiene que inyectarse un nuevo hábito real, que después salga espontáneo el nuevo hábito, por ejemplo, de la amorosidad conmigo misma, desde un relato amoroso, por ejemplo, o este nuevo hábito que erradique completamente el rol de víctima o el rol no sé, de carente, el rol de todas estos sentidos como de, bueno, estas ideologías que nos dejan, nos enroscan en un lugar, en un estado. Así es. Así que eso fue un gusto estar aquí nuevamente en la Relojería Podcast. Eh, bueno, ahí ustedes saben, nosotras siempre lo hemos dicho, cualquier pregunta, comentario, anécdota nos pueden escribir, la Moni escribe en Astrología Conectiva, yo escribo en el Canto Astral, también tenemos nuestro propio, la Relojería Podcast también tiene eh, su Instagram y su Facebook, Relojería Podcast, y eso, pues, una cosa que antes mencioné sobre la Francisca Molina, la terapeuta, ella ayuda mucho a mí me gusta mucho una terapia que hace como de liberación emocional, que es como que a través de tocarse como los meridianos y no sé qué, bueno, ahí le pueden preguntar a ella, nos ayuda como a desprogramar del cuerpo una emoción que está muy pegada. Eso a mí me ha ayudado un montón. Así que voy a dejar ahí el link de su página web y si no está por ahí en la página web, no sé, su forma de contactarlas, me pueden escribir a mí y yo hago el enlace.
Así Ay, que Dios. les mandamos un abracito enorme, gigante, con todo el aguante, con toda la intensidad amorosa ahí, con esta actitud amorosa de que podemos salir de este canal de parto bacán, Fortalecidos. fortalecides, vamos. Y, y más, y más honestos también, más honestos con nosotros mismos, con nuestros deseos, con, con el tipo de energía que queremos habitar y expandir y compartir con otros. Así que, bueno, esa es un poco la invitación. También la invitación a reescuchar capítulos anteriores de la primera temporada de la Relojería Podcast, que están súper interesantes y que hay unos que están muy vigentes también. Y nada, acompañarnos y compartir si te resuena con tu gente este podcast. Así que Y, estén su- muy bien. Muchas gracias a todos. y Y, suscríbete si quieres estar al tanto de los nuevos capítulos. Van a y ahí estar estaremos buenos. compartiendo cosillas. Bacán. Estén muy Besos, bien. abrazos. Chau, chau. Abrazos. Besitos. Chau.